Hola Iglesia, bienvenidos al lugar donde lo imposible no existe. Esta será la programación especial del mes de mayo, Renovados. Todo este mes Dios nos ha hablado a través de nuestra serie Renovados. No te pierdas el cierre de esta en cualquiera de las dos experiencias, 9 de la mañana u 11 de la mañana, 28 de mayo, te esperamos. Amar a Dios desde niños es toda una aventura. Por eso te invitamos a que traigas a tus hijos, sobrinos o hermanos a cualquiera de nuestras dos experiencias el día domingo, 9 de la mañana u 11 de la mañana. Te esperamos. Te esperamos este y todos los martes a las 9:30 de la mañana en nuestro ayuno, un tiempo de intimidad con Dios. Si eres empresario o emprendedor y te interesa saber cómo utilizar los medios digitales para hacer crecer tu compañía, ven este miércoles a las 7 p.m. a tu congregación para que puedas aprender un poco más sobre estas herramientas digitales. Iglesia, si como yo quieres vivir la experiencia de ser voluntario por un día o más, puedes acercarte al finalizar la reunión a nuestro counter de información y prepararte para servir en tu casa. Iglesia, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales @TheLineChurch. Recuerda que puedes tomar fotos de la experiencia que vives aquí en tu casa y compartirlos a través de las redes sociales. Nos puedes etiquetar y formar parte de esta gran familia. Un aplauso de honra, un aplauso de agradecimiento, un aplauso al que todo nos lo da, un aplauso porque hasta aquí Dios nos ha acompañado. Él se merece todo, ¿cierto? Amén. Bueno, yo quiero que vayamos un momentico a Proverbios, capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra: el alma generosa será prosperada, y el que sacie a otros, también él será saciado. Amén. Este versículo es muy lindo porque además de hablar de la generosidad, que todos sabemos que la generosidad para mí es una cualidad o una calidad, no sé cómo definirlo de esa manera, cualidad o calidad que todo cristiano debería tener. ¿Y por qué lo digo? Porque la generosidad no depende de cuánto tengas, de si eres millonario, de si tienes poco dinero. Es una actitud del corazón, ¿cierto? Y las personas generosas que dan de manera desinteresada, como agradecimiento a las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, a las bendiciones que Dios le da, a permitir que un día más podamos respirar, un día más podamos ir a trabajar, un día más podamos disfrutar a nuestras familias, también tienen una recompensa. Dice aquí que estas personas que son generosas, dice la segunda parte del versículo, también serán saciadas. Y eso también me habla de la ley de la siembra y cosecha. Lo que yo siembro, eso recojo. Y si yo siembro bastante, voy a recoger bastante. Y si siembro poquito, bueno, voy a recoger poquito. Pero si siembro de manera generosa, con una actitud correcta en mi corazón, nosotros seremos saciados y no nos hará falta nada. Por eso yo quiero que hoy, con ese corazón generoso, en esa actitud, vengamos acá a dar nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Pasemos. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos saben que hoy es noche de crecimiento? Las noches de ADN son un espacio espectacular, un espacio donde Dios nos da la oportunidad de crecer. Y por eso el título de hoy es Despierta tu liderazgo, navegando hacia nuestro próximo destino. Vámonos a Romanos 12:2, yo se los leo más bien y les digo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este es un versículo que nuestro apóstol nos compartía el domingo, y es un versículo que nunca debemos dejar de estudiar como líderes, en renovar nuestra mente. Renovamos nuestra mente, renovamos nuestro corazón y vienen cosas nuevas. Y hoy
yo me les voy a meter al rancho. Yo quiero generar una disrupción. ¿Saben qué es disrupción? Disrupción es interrumpir algo abruptamente. Vamos a interrumpirnos a ver de qué manera podemos llegar a algo diferente. Y les digo con toda honestidad, no como frase de cajón. Este mensaje que Dios me dio la oportunidad de preparar, se los digo de todo corazón, es para mí. Este mensaje es para mí, para Alberto Lara. Si ustedes se sienten identificados con cosas de las que yo digo aquí, pues bienvenidos también el que las quiera tomar. Este mensaje es para mí, me lo estoy predicando a mí. Entonces, yo siento en mi corazón que nosotros en esta iglesia estamos llamados a hacer cosas más grandes de las que hasta ahora hemos hecho. Como el versículo que tanto le gusta a nuestro apóstol, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas y guardadas para los que le aman. ¿Cuántos creen esa palabra? Mira, estamos teniendo unas reuniones con nuestro apóstol y él ha hablado en unas 3 ocasiones de soltar temores. Como líderes llegó la hora de salir del cascarón y salir a buscar afuera lo que nos pertenece. Y pues aquí se me viene a la mente algo, hombres como Gedeón, Moisés, Josué, fueron desafiados por Dios. Es decir, el concepto que ellos mismos tenían fue desafiado por Dios para que ellos fueran hombres diferentes y fueran capaces de creer lo que Dios tenía para ellos. Gedeón no creía, casi que no creía, ni en sí mismo, ni en la misión que Dios le ponía, y con 300 hombres venció un ejército de más de 10,000. Moisés fue llamado a sacar un pueblo de la esclavitud y Josué fue llamado a conquistar la tierra prometida. Pero ellos en sí, si nosotros estudiamos bien la palabra, no es que creyeran mucho en ellos. Entonces fueron desafiados, sus propios conceptos fueron desafiados, los conceptos de sí mismos. ¿Cuántos están dispuestos a que o le permiten a Dios que desafíe los conceptos que tienen de sí mismos? Tenemos que elevar nuestra autoimagen, porque así es como vamos a llegar al destino que Dios quiere para nosotros. Entonces, si me lo permiten, con la ayuda de Dios yo vengo a imprimir un espíritu nuevo. Y voy a hablar de manera muy general, no voy a profundizar en ninguna ni tampoco, de una metodología de estudio de liderazgo, que son las 21 leyes irrefutables del liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un líder. Esta es una metodología que propone el doctor y pastor John C. Maxwell. Y les digo algo, obviamente miren, él mismo lo dice, todas esas cualidades y todas esas leyes, ¿de dónde creen que vienen? ¿Quién me? De la palabra. No hay otra, la palabra es lo principal. ¿Y cuántos me permiten que yo les dé un regalo hoy? Yo les quiero, a ustedes de corazón, les quiero dar un regalo. Y yo estoy que les doy ese regalo hace rato. El mejor regalo que yo he recibido en mi vida, se lo dije una vez a Lilu. A mí me han regalado muchas cosas, como a todos nosotros. Hay un regalo que a mí, en especial, me ha marcado la vida. Y fue, se lo digo de corazón, la Biblia en un año. Hay una Biblia que viene con un pasaje diario por 365 días, pero lo mejor es que viene nutrido, Antiguo, Nuevo Testamento, y todos los días trae un pasaje de Salmos y un pasaje de Proverbios. Yo le voy a decir, y de corazón se los digo, eso lo dije a mi esposa el otro día. Una pareja amiga me regaló esa Biblia y yo, es la hora en que no les he dicho que ha sido el mejor regalo de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo no tenía esa Biblia, entonces yo empezaba por el Nuevo Testamento y decía, bueno, ¿y ahora qué leo? A veces por el Antiguo, a veces, bueno, los Proverbios del 1 al 31, como tiene 31 proverbios para los 31 días, y terminaba, entonces, ¿ahora qué leo? Y siempre había como que ahora que, hoy yo voy directo al día, ¡pum! Y es una porción bastante grande y créanme que el Señor nos habla. Háganme caso, cómprenme eso. ¿Y por qué digo eso? Porque esa es la primera forma como yo crezco, en mi intimidad con Dios. Y es mi primer mecanismo de formación. Se lo recomiendo y de corazón se lo doy como regalo. Cómprense esa Biblia, mira, no lo piensen 2 veces. Estoy por decirle a esa pareja que ha sido el mejor regalo. Y obviamente, las 21 leyes y las 21 cualidades fue un tema que en unos grupos de estudio con mi esposa teníamos. Y les digo, eso nos transformó, nos cambió la vida. Al punto que yo les cuento un testimonio mío. Yo sirvo en staff. Hay una staff que ya no pertenece al grupo. Es una señora ya de la que llevaba más tiempo. Me dijo un día, oye Alberto, ven acá, yo siento que tú has cambiado. ¿Cómo así, hermana? Mira, ya tú eres diferente, tú saludas con una sonrisa en tu cara, no sé, te siento diferente. Y se los aseguro que gracias a Dios fue por esa metodología de estudio. Las 21 leyes y las 21 cualidades, eso nos va transformando. Entonces, vamos a hablar hoy de algunas de esas cosas. Ahora, ¿cuál es la idea? Aquí le estamos apuntando a algo hoy.
estamos entre líderes, ¿cierto que sí? Y la idea es que entre todos podamos mirar cómo le aportamos al crecimiento de esta iglesia. Ese es el enfoque de esta metodología de estudio. ¿Cómo le aportamos al crecimiento de esta iglesia? Por eso cada vez que yo vaya hablando, vayámonos identificando y podemos decir, me hace falta esto, de aquí puedo aplicar esto. Y se los digo, primero yo me lo predico a mí porque sé que lo necesito. Entonces, les aseguro que cada uno de nosotros puede hacer mucho más de lo que está haciendo hoy. Dentro de eso me incluyo yo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos algo más? Hay un concepto que es, hay que hacer lo que sea necesario. Y por eso les digo, vamos a espelucarnos hoy a ver qué se nos ocurre. Lo que sea necesario. Si un barco se hunde a 1000 metros de la orilla y una persona nadó y nadó y nadó y a 1 metro de la orilla se hundió, esa persona nadó 999 metros, pero no hizo lo que fuese necesario para salvarse, se ahogó. O sea, nosotros podemos nadar, patalear, hacer muchas actividades, pero a veces no conseguimos los objetivos. Entonces, esa es la idea, que podamos pensar un poco fuera de la caja. ¿Cuántos saben cómo se piensa fuera de la caja? Hay un cuento por ahí, vamos a ver si lo alcanzo a echar rápidamente. Va un señor en su carro, 11 de la noche con tremenda lluvia en una carretera oscura, y es como un carrito de esos de kart donde solo hay un puesto detrás de él o al lado, un solo puesto, y para en una estación de bus y está el mejor amigo de él, una señora que está enferma y necesita llegar urgente a la clínica, y el amor de su vida. ¿A cuál de los tres se lleva? Los tres están en una necesidad tremenda de irse. El que ya se lo sabe, no lo diga. Al que se le ocurra, sí. ¿Sí? ¿Te lo sabe? Ah, bueno, silencio. ¿Cómo pensamos fuera de la caja? Pues les digo, sencillo, para no demorar mucho. Bájese del carro, dele el carro a su mejor amigo, que se monte la señora que está enferma y usted quédese con el amor de su vida esperando para ver en qué se va. ¿Sí o no? Eso es pensar fuera de la caja. ¿Cómo me voy más allá? Mire, les voy a contar una historia y ante Dios que no lo hago por vanagloria, lo hago para... Esto que les voy a contar fue el resultado de esos libros que nosotros empezamos a estudiar, como que nos empezó a cambiar la mente. Mi esposa y yo estábamos una vez en el aeropuerto y había una niña que venía de otro país, hacía escala en Bogotá y se iba para Costa Rica. Ella se confundió y cuando se fue a chequear, nosotros estábamos en McDonald's, creo que era, estábamos comiendo y ella estaba al lado y cuando ella miró, ay, ese vuelo me dejó. Conclusión, ella estaba, eran como las 8 de la noche, el vuelo la dejó, fue a averiguar, le cobraban 900,000 pesos, no tenía un peso en su bolsillo, no conocía a nadie en Bogotá, no tenía dónde quedarse a dormir, no tenía nada que hacer, o sea, entonces Lilo y yo nos conmovimos y dijimos, ¿qué hacemos? Nos pusimos en una zona del aeropuerto donde pasaba mucha gente y empezamos a pelarle la cara a todo el mundo. Señor, mire, qué pena. Yo soy de Colombia y mi esposa también, pero ella es de Costa Rica y le acaba de dejar el vuelo y pues estamos haciendo un acto humanitario recogiéndole lo que usted le quiera dar a esta señora. Unos se burlaban, otros se echaban a reír, otros se ponían bravos, otros aflojaban que el 50,000 pesitos, que 10,000 pesitos, 5,000 pesitos. Miren, parece mentira. En cuestión de 1 hora más o menos, recogimos los 900 y pico mil que ella necesitaba. Hasta más. La fuimos a acompañar a la aerolínea para que no se volara con la plata. Y adivinen qué pasó. Dios hace muchos milagros. Le costó 700,000 pesos eso. O sea, ella consiguió irse para su destino. En cuestión de 1 hora conseguimos 900,000 pesos y le sobraron hasta 200,000 pesos. Eso es liderazgo, eso es pensar fuera de la caja, eso es ver qué adicional hago. Y esa es una invitación. Yo quiero que nos retemos hoy a ver qué podemos hacer para que esta iglesia crezca, porque estamos hablándole a líderes. Somos líderes, tenemos que creer eso, somos líderes. Tenemos un poder que no hemos querido usar, el Espíritu Santo. Lo primero es la intimidad que podamos tener con Él. Y pues eso tenemos que creerlo, y yo me dispongo ya en este momento a escoger algunas leyes que cogí. Número 1, ley del tope. Nadie puede estar por encima de su tope. Es decir, tu capacidad de liderazgo no puede estar por encima de lo que ya tú eres o de lo que tú piensas. Es decir, todo el mundo tiene su tope. La idea es cómo hago crecer ese tope. Tu liderazgo jamás va a estar por encima de tu tope. Había un par de hermanos, Dick y Maurice, construyeron un negocio súper exitoso, un restaurante. Espectacular ese restaurante. Vendían muchos millones de dólares. Y ellos querían abrir franquicia, e intentaron abrir una franquicia y no le funcionó. Llegó otro señor, y este señor sí traía una visión mucho más clara, y les dijo, ¿saben qué? Esto hay que hacerlo así, así, así. Buscó contactos, buscó relaciones, y sin darse cuenta,
llegaron en tantos años a 21,000 franquicias. Yo les estoy hablando de la historia de McDonald's. Los dos hermanos que la crearon eran muy buenos, crearon un negocio súper exitoso, pero su capacidad de pensamiento no les daba la oportunidad de llegar más allá de donde hubiesen querido. Hicieron un negocio exitoso, sí, mas no un negocio de franquicia. Mientras que el otro líder que llegó, y se pueden ver la película, fue el que les imprime esa visión para poder llegar a tener la cantidad de franquicias. De los dos hermanos, sus patrones de pensamiento pusieron un tope a lo que hubieran podido llegar a ser y tener. El socio tuvo la visión, el gran potencial, vio en su mente un negocio en toda la nación y formó una organización, formó un equipo. Entonces, los hermanos estaban pensando en hamburguesas. El líder estaba pensando en franquicias. Entonces, fíjense, hay niveles de pensamiento. Y la idea es, preguntémonos, ¿cómo podemos hacer crecer el tope que tenemos en esta iglesia como líderes para hacerla crecer? Entonces, los dos hermanos eran excelentes dueños de negocios, mas no eran excelentes dueños de franquicia. Eran excelentes gerentes, mas no eran excelentes líderes. Y obviamente, este señor que llegó, pues tuvo que sacrificar muchas cosas. Y simplemente yo traigo esta pregunta hoy. ¿Qué de esto tenemos o qué de esto no tenemos? ¿Qué podemos cambiar o cómo podemos conquistar lo que aún no hemos conquistado? Me refiero a esta iglesia. Yo como líder, ¿qué le puedo aportar? Miren, les voy a contar una historia. David y Saúl. Saúl tenía un tope. Saúl estaba topeado. Saúl su visión la tenía así. Tuvo que llegar alguien como David, con un tope mucho más elevado, con un liderazgo mucho más elevado, con una visión mucho más clara para poder conquistar lo que conquistó. ¿Y cómo empezó? Pues venciendo al gigante Goliat, ¿cierto? David llegó a ser rey con un tope mucho más elevado que el de Saúl. Saúl estaba topeado. David llegó a ser rey por su dependencia de Dios y por su liderazgo. David era mucho más organizado, metódico. Tomó como centro estratégico a Israel y en conclusión el tope de David era mucho más alto que el de Saúl. La ley que noqueó a Saúl fue la misma que catapultó a David. La ley del tope. O el tope te tiene así o el tope te tiene así. Pero todo el mundo tiene su tope. Pregunta, ¿cómo hacemos crecer nuestro tope para hacer crecer esta iglesia? Renovaos nuestra mente. Por eso empecé con ese versículo. Eso aplica para todo. Miremos una segunda ley. Ley de la influencia. La verdadera medida del liderazgo es la influencia. Nada más y nada menos. Si nosotros como líderes no estamos influenciando a otras personas hacia cosas positivas, estamos de paseo como líderes. Una mujer se casó con un príncipe y obviamente la gente pensó que por esa plataforma de esposa de un príncipe, pues conseguía todo lo que estaba consiguiendo. Después pudimos entender que no era por su posición, que no era por su plataforma, era por ella. Una mujer virtuosa, una mujer que luchó contra el SIDA, contra la lepra, contra las minas quiebrapatas, hizo que Bill Clinton le prestara atención a un discurso que en Oslo que se iba a dar sobre el no apoyo a los artefactos. O sea, hizo que Clinton cambiara la mirada. Al punto que se separó del príncipe y continuó teniendo una gran influencia. Aún después de muerte, y les hablo de la princesa Diana. Esas son historias sacadas del libro y con eso los incentivo a que estudien ese libro. Al final les voy a decir cómo se les puede sacar mucho provecho. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto más nosotros con el poder del Espíritu Santo podemos hacer más de lo que hizo la princesa Diana? ¿Y cuánto más podemos hacer crecer esta iglesia? Ese es el reto de hoy. Que con nuestro liderazgo crezcamos. ¿Cierto? Entonces, aquí les cuento algo. David era un hombre de influencia. Y por eso influenció a 600 valientes, los cuales primero eran 400 endeudados locos y después llegaron a ser 600 valientes. ¿Qué necesito trabajar en mi vida
para ganar la influencia que tenía David? ¿O qué necesito ganar en mi vida para ganar la influencia que Dios quiere que yo tenga? Mira, el buen jugador de equipo, lo que más le importa no es cómo juega él, sino cómo hace que su equipo gane. ¿Cómo hago que la iglesia gane? Esa es la pregunta hoy. Mira, Josué era un hombre de influencia. Y no me estoy deteniendo tanto en versículos bíblicos. Son historias que conocemos y de pronto aquí nos incentivamos a buscarlas un poco. Pero revisemos, Josué era un hombre de influencia. Pero les cuento algo. Josué y Caleb y otros 10 espías fueron a visitar la tierra prometida y la gente primero le hizo caso a los 10 espías y no a ellos. Porque ellos todavía no tenían la influencia suficiente para influenciar al pueblo de Israel a entrar a esa tierra prometida. Pero con el tiempo la fueron adquiriendo porque fueron creciendo en liderazgo. ¿Qué necesito hacer para crecer como líder? Y crecer en influencia. Tercera ley, ley del proceso. ¿Qué creen que es más importante, el proceso o el resultado? Alguien que se lance, proceso o resultado. El proceso es más importante porque el proceso o el resultado sin el proceso se cae. El resultado sin el proceso se cae. El proceso te ayuda a sostener el resultado. Y no es ese proceso al que estamos acostumbrados y que estoy en el proceso. No. Proceso es cómo me proceso yo, cómo me entreno yo, cómo me preparo yo para llegar a ser otra persona. Y pues dice el libro, el liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Diariamente, no en un día. Ahí hay una diferencia. ¿Quieres dirigir mañana? Prepárate hoy. Los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero. Allí simplemente se les reconoce. Los campeones se convierten en campeones en el entrenamiento. En el cuadrilátero se ganan el título solamente. Miren esta historia, me fascina esta historia. Es un hombre que fracasó en los negocios a los 31 años. Fue derrotado a los 32 como candidato para unas legislativas. Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años. Sobrellevó la muerte de su amada esposa a los 35. Sufrió un colapso nervioso a los 36 años. Perdió en unas elecciones a los 38 años. No consiguió ser elegido congresista a los 43 años. No consiguió ser elegido congresista a los 46 años. No consiguió ser elegido congresista a los 48 años. No consiguió ser elegido senador a los 55 años. A los 56 años fracasó en el intento de ser vicepresidente. De nuevo fue derrotado y no salió senador a los 58. Fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 60 años. Les hablo de Abraham Lincoln. Ahí está en el libro. Creemos que las cosas son de un día para otro. Creemos que no. Conocemos las glorias, pero no las historias. Pero mucha gente afuera nos demuestra que sí se puede, que pueden alcanzar grandes cosas, que perseveran. Y nosotros como hijos de Dios, ¿por qué no? Pregunta: ¿cómo o qué voy a aportar para que hagamos crecer la iglesia? Renovaos nuestra mente. José demoró 13 años para pasar del pozo de la prisión hasta el palacio. David, todo el proceso que tuvo que vivir para llegar a ser rey, matar a un gigante, huir muchas veces, pelear batallas, pasarse por loco, lo iban a apedrear iba a ser apedreado por sus propios hombres e incluso perdonarle la vida a Saúl en 2 ocasiones. Son procesos, son entrenamientos. ¿Cómo me voy a entrenar como líder que soy para hacer crecer la iglesia? Renovaos. Una cuarta ley, la ley del sacrificio. Vuelvo al tema de David. David, todo lo que se sacrificó para ser rey, ya lo acabo de decir. Pero ¿y qué mejor ejemplo de nuestro Señor Jesús? El sacrificio que tuvo que vivir para conquistar todo lo que conquistó para nosotros. Voy terminando las leyes con la ley del círculo íntimo. Vuelvo y les digo, miren, yo les estoy hablando de algunas leyes, realmente es un brochazo. Yo al final les voy a hablar de una metodología que de alguna manera, hay varias metodologías para crecimiento en liderazgo, pero es una de las cosas en las que la iglesia se quiere enfocar y a mí me parece muy importante y muy interesante eso. Ley del círculo íntimo. El potencial. ¿Quién me dice qué se imagina que es el círculo íntimo? Eso. Los consejeros, dicen por ahí. El potencial de un líder es determinado por quienes están más cerca de él. Oiga, yo les voy a decir una cosa, yo pensaba en esto. Tremendo círculo de influencia que tenemos nosotros aquí. Somos tremendo círculo de influencia.
este círculo tiene este círculo, empezando por nuestro apóstol, que nos influencia a nosotros y nosotros influenciamos a los que tenemos a nuestro cargo o cerca de nosotros. Podemos lograr grandes cosas. Este círculo puede lograr grandes cosas, en serio que sí. El modelo de liderazgo del llanero solitario no funciona. Piense en cualquier líder altamente eficaz y podrá ver que este se ha rodeado de un fuerte círculo íntimo. El círculo íntimo te lleva al nivel más alto. No puedes multiplicar los minutos, pero sí puedes multiplicar tu potencial con un círculo íntimo. El buen éxito no procede de lo que usted sabe, sino de la gente que usted conoce y de cómo se presenta usted mismo a cada uno de esos individuos. Como dicen por ahí, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Sé que tengo más potencial que aún debo alcanzar. Y si quiero llegar allí algún día, debo rodearme de la mejor gente que encuentre. Esa es la única forma en que podrá suceder. Esa es la ley del círculo íntimo. Jesucristo lo hizo. Se rodeó de 12 apóstoles, que no eran los hombres perfectos, pero eran los que Él escogió. Era su círculo íntimo. Lo hizo Jesús. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Debemos aprovechar este círculo íntimo de Line Church, que está hecho para grandes cosas. Y por último, en cuanto a leyes, es la ley del crecimiento explosivo. La ley del crecimiento explosivo. Esa ley es una de las que más me gusta y por eso la voy a dejar para el final. Ley del crecimiento explosivo. Ténganla ahí. Ahora vamos a entrar a revisar algunas cualidades ya para ir terminando. Una cualidad que escogí porque son 21. Carácter. Dice, sé un pedazo de piedra. Resulta que había un señor, aquí tenemos un aviador, Bill Lear, por allá en los años 1950 creó los aviones Lear. Él era piloto, creó los aviones, exitoso en la industria. ¡Pum! De repente se cae un avión. ¡Pum! De repente se cae otro avión. Ya son 2 aviones siniestrados con unas causas inesperadas y misteriosas. El hombre con el carácter que lo caracterizaba dijo, me hacen el favor y llaman a todos los clientes de los otros 55 aviones que he vendido y le dicen que paren las operaciones, que nadie más tal. ¿Sabes qué significó eso? Les adelanto un poco la historia. 2 años esos aviones parados mientras él encontraba la causa. Fueron 2 años que perdió mucho dinero. Fueron 2 años que a él no le importó que su reputación se fuera al piso. Este man construye aviones que se caen. No me importa, pero primero están las vidas y primero está mi integridad. El hombre empezó a revisar los aviones, a esculcar y ya se dio cuenta de algunas cosas. Pero para poder revisar la eficacia de lo que él había encontrado, no podía ser en tierra. Entonces el hombre tenía que volar. Y piloteando él, voló los aviones, estuvo en riesgo muchas veces, casi se le cae por el problema que tenía, hasta que logró encontrar la solución. Le tocó fabricar una pieza nueva y fue repartida en los 55 aviones y le tomó, como les decía, 2 años en recobrar su negocio. Arriesgó su éxito, su suerte, su vida para resolver el misterio de las caídas, pero nunca su integridad. Y para eso se necesita carácter. De pronto, ¿qué de carácter nos hace falta? ¿Qué de carácter nos hace falta para conseguir esa misión, ese propósito de traer almas para la obra del Señor, hacer crecer? ¿Qué de carácter nos hace falta en nuestra vida? David tuvo carácter cuando le perdonó la vida en 2 ocasiones a Saúl. En una ocasión, Saúl, en una cueva, estaba en el baño, le cortó un pedazo de manto sin que se diera cuenta. Después se le alejó y le dice, Saúl, mira, tú me andas persiguiendo para matarme, yo te perdoné la vida. Carácter, porque lo tuvo en sus manos y los consejeros le decían, mátalo. Carácter. Yo no voy a matar al ungido del Señor, a mi autoridad. Segunda ocasión, el Señor lo llevó, se lo puso en bandeja, él estaba acostado con la lanza clavada al lado de su cabeza. Saúl, David aquí, Saúl acostado, lanza y una jarra con la que tomaba. Mátalo, esa es la oportunidad, le decía a los que estaban al lado. Espérate un momento. Cogió la lanza, cogió la jarra y se alejó a una montaña. Saúl, Saúl, ¿por qué me quieres matar si yo no te he hecho nada? Mira, aquí está tu lanza, he podido lanzarla a tu cabeza. Carácter. Él no iba a matar al ungido del Señor. José tuvo carácter cuando no se dejó enredar de la esposa de Potifar. Daniel, cuando prefirió el foso de los leones a negociar sus principios.
Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Pregunta, ¿qué de carácter me hace falta? ¿Qué de carácter me hace falta? ¿Cómo hago para hacer crecer mi carácter? Pilas que estamos navegando a nuestro próximo destino, estamos despertando nuestro liderazgo, renovados. Una segunda cualidad, carisma. Mira, son historias reales y se las cuento para que se incentiven a crecer como líderes leyendo esos libros. Una mujer se sentó con los 2 primeros ministros que estaban como candidatos en Gran Bretaña. Una noche con uno y la noche siguiente con otro. La primera noche fue una cena. La mujer salió diciendo, Gladstone es el hombre más inteligente de Inglaterra. La noche siguiente se sentó con Disraeli. ¿Y saben qué salió diciendo esa mujer la segunda noche? Oh, soy la mujer más inteligente de Inglaterra. Disraeli hizo sentir a la mujer que era la más inteligente de Inglaterra. Él poseía la cualidad de hacer sentir bien a la gente, atraer a la gente hacia él y hacer que quisieran seguirlo. Es decir, tenía carisma, hacía sentir bien a la gente. A veces creemos que carisma, no sé qué, reírse. No, ¿cómo hago sentir bien a los demás? Cuán importante es eso en la iglesia, ¿cierto? Con la gente que llega, con la gente de mi equipo, con la gente del ministerio, con los compañeros, con todo. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión con esa gente que llega nueva. ¿Cuál es la mejor forma para ganarse a una persona? Hacerla sentir importante. Eso es carisma. Aquí les leo el segundo libro de Samuel 3 del 35 a 36. Pero David había hecho el siguiente juramento: que Dios me castigue y aún me mate si como algo antes de que se ponga el sol. Él estaba en un luto y quería hacer un ayuno. Esta parte, que es la que más interesa, dice: esto agradó mucho a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Carisma. Él tenía un carisma impresionante. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios que tiene todas estas cualidades. Vamos a explotarlo. Vamos a hacer crecer estas cualidades. Otra cualidad, valentía. Es hacer lo que tienes miedo de hacer. No puede haber valentía si no estás atemorizado. Tu vida se expande en proporción a tu valentía. Eso le sucedió a David. Mató a Goliat y su vida se expandió en proporción a su valentía. Para mejorar tu valentía, haz lo siguiente: enfrenta el temor. Mira, esta frase me gusta mucho, no sé si la pusieron. Miedo es orinarse los pantalones. Eso es miedo, orinarse los pantalones. Coraje es hacer lo que tienes que hacer con los pantalones mojados. Cuando David enfrentó todas sus batallas, ¿cuánta valentía necesitó? En ese libro que les digo, La Biblia en un año, estoy justamente en estos días en eso. Impresionante. ¿Qué tal que a nosotros nos hubiera tocado vivir esos tiempos de guerra, donde cortaban cabezas, cortaban manos, brazos, piernas, los colgaban? Valentía. Y una cualidad que, fíjate que no me puse de acuerdo con Philly: generosidad. Y cuando hablamos de generosidad siempre pensamos, bueno, o casi siempre pensamos en lo material. Elizabeth Elliot, una misionera, fue con su esposo por allá a los Quichos en el Ecuador, pero el esposo se fue con 4 amigos a un pueblo más allá, Auca. Se fue donde los Aucas. Los Aucas eran unos indios y eran asesinos, pero ellos querían evangelizarlos. Llegaron allá y aterrizaron en una playa, montaron su campamento, llegaron 2 o 3 personas, todo bien. Ellos se comunicaban por radio, 3, 4, 5, 7 días, bien. Y resulta que, como al 9º día, perdieron comunicación. 5 hombres muertos, o sea, los mataron a la orilla de la playa. Ella se quedó en el sitio del Ecuador y después otro grupo de valientes, al tiempo, fue a evangelizarlos. Eso sí lograron el objetivo, demoraron como 1, 2, 3 meses allá. Esta niña, Elizabeth Elliot, enseguida cogió para el campamento a vengar la muerte de su marido. ¿Saben que no? Fue a compartir del amor de Dios. Y dentro de su grupo tenía a uno de los asesinos de su marido. Eso es lo que nos muestra generosidad. Generosidad. ¿Cuánta generosidad nos falta para ganar a los perdidos?
para hacer lo que tenemos que hacer en la iglesia. Cuando David le perdonó la vida en 2 ocasiones a Saúl, fue generoso. Este pasaje me gustó mucho, se los traigo. David, con sus 600 hombres, a él le saquearon el campamento y fue con sus 600 hombres a recuperar lo que le habían saqueado. Pero 200 hombres se quedaron en un arroyo cansados. Entonces volvieron con un botín gigante y todos los 400 le dijeron: mira, David, a estos manes no les vayas a dar. Ellos no participaron. Tremenda batalla de la que venimos y tú te vas a poner a darle a ellos. Entonces dice, primer libro de Samuel 30:23. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales. Fíjate que otro dice: démosle una parte. No, por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. Y cuando llegó a Siclac, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot, Negeja, Tira, Oer, Sifmot, Esmea, Racal, las ciudades de Jeramael, las ciudades de los Eneos, Orna, Corazán, Atac, Hebrón y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Generosidad. ¿Qué nos falta para llegar a tener más generosidad y poder alcanzar estas cualidades que nos proponen aquí? Y ahora sí, vámonos a la ley del crecimiento explosivo. ¿Cómo pudo, y con esto ya ahora sí terminando, cómo pudo un hombre ¿quién me dice cómo cree que podemos crecer explosivamente? Alguien que se lance. Miren lo que les tengo, es una historia real. ¿Cómo pudo un hombre en un país en vías de desarrollo llevar a una iglesia de 700 personas? Un pastor logró que su iglesia creciera de 700 personas a 14,000 personas en un periodo de 7 años. Lo hizo, ¿saben cómo? Con la matemática del líder. Ese es el secreto de la ley del crecimiento explosivo. Y ahora me enfoco un poquito en el tema de la iglesia. Segundo caso, ¿por qué un hombre en sus primeros 5 años creó 46 restaurantes? Eso fue del 1986 a 1991. Y luego, en sus siguientes 6 años, es decir, de 1992 a 1998, creó 1,600 restaurantes. Es decir, en sus primeros 5 años, 46. Y en sus siguientes 6 años, 1,600. Porque en la primera ocasión, o más bien en la segunda ocasión, hubo algo que aplicó que no aplicó en la primera ocasión. Creció muy bien, claro, 46 restaurantes, pero en su segunda parte fueron 1,600 restaurantes. Entonces, la respuesta está en el secreto de la ley del crecimiento explosivo. Y voy a leer literal para no tergiversar lo que dice el libro, lo que él mismo dijo. Lo más difícil ¿de quién les hablo? De Papa John's. Lo más difícil entre mis 26 y 32 años de edad era que había muchos John Scanner, así se llama él, a mi alrededor. O sea, había muchos Alberto, había muchos Andrés, había muchos Remos, había muchos a mi alrededor, con gran potencial que necesitaban un mentor, necesitaban mucho entrenamiento. Y yo estaba tan ocupado en mi propia formación, afanoso en llegar al siguiente nivel, que no formé a aquellas personas. En consecuencia las perdí, no las formó y se le fueron. Aquí está la clave. Mi trabajo es formar a los individuos que edificarán la compañía, y eso va a ser mucho más difícil para mí que la apertura de las primeras 1,200 tiendas. Obviamente tenemos que crecer como líderes para poder entregar a otros líderes. Mira, él se trajo a un duro de operaciones de otra pizzería, y voy a decir solo la última frase de lo que dijo ese jefe de operaciones que él contrató. La clave es la formación de líderes, y esto se hace instruyendo a los individuos. Mira, para añadir crecimiento dirija seguidores. Para multiplicarse dirija líderes. Pasar de la matemática del seguidor a la matemática del líder.
la matemática del líder produce crecimiento explosivo. Entonces, la ley del crecimiento explosivo se reduce o se resume en lo siguiente: formar líderes que forman líderes. Formar líderes, un tercer nivel. Formar líderes que forman líderes que forman líderes. Y de ahí infinito. Es decir, formar líderes de líderes. Formar líderes de líderes de líderes. Y dice él en el libro que, por ejemplo, ¿tú me ayudas con el tablero, por favor? Mientras Andrés trae el tablero, le voy a hablar de la iglesia. Este señor, el pastor de la iglesia, Carlos Mohan, en la India, conoció los libros de John C. Maxwell. Y mire, este es el testimonio de literal lo que está escrito en el libro. Para ese tiempo, alguien le habló de mis libros y cintas, dice John Maxwell, de audio acerca de liderazgo, donde los siguientes 7 años fue como una esponja, leyendo mis libros, escuchando mis cintas y absorbiendo todo lo que podía aprender sobre el liderazgo. Y también estaba formando a algunas personas en líderes fuertes. Conforme él crecía, su equipo de líderes también lo hacía. Conforme ellos crecían, la iglesia también crecía. Cuando visité la iglesia en el año de 1997, 14,000 personas estaban asistiendo a sus cultos todos los fines de semana. Y no solo eso, sino que 1 de cada 10 personas de su iglesia ha sido capacitada y formada como líder. Entonces, él muestra un esquema en el libro donde este es un líder, ese es un ejemplo, y este es otro líder. Gracias, Andrés. Y de repente este líder se preocupa, hablemos de 5 personas, por formar a 5 seguidores. Y este líder se preocupa por formar a 5 líderes. ¿Qué puede suceder en este caso? Estos son seguidores, está bien, ni bueno ni malo, pero aquí está sumando. Y quizás de aquí, de pronto este seguidor trae por acá otro seguidor, este trae a otro, y de pronto este trae a otro, y ahí paró el tema. En cambio acá hay multiplicación. ¿Por qué? Porque este es un líder que está formando a líderes, no a seguidores. ¿Qué puede suceder? Que este líder, ejemplo, traiga a un seguidor, hablemoslo así. Que este líder traiga a un líder. Que este líder forme. Que este líder forme a otro líder, pero a su vez este líder es líder de otro líder. Y quizás este líder es líder de otro líder. Y de pronto este trae 5 seguidores, dentro de los cuales hay un líder. Y ahí se podrán imaginar, ahí está el crecimiento explosivo. Obviamente esto es un reto, porque formar líderes, yo tengo que ser un líder para formar líderes, pero hay una gran respuesta, porque estoy entregando todo de mí a un líder, y ahí está el crecimiento explosivo. Es lo que dice el libro. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Ya tenemos tremendo líder que es nuestro apóstol. Él nos está formando a nosotros. Nosotros ahora debemos formar a otros líderes. Esa es nuestra misión, formar a otros líderes. Y a su vez, procurar que esos líderes formen a otros líderes. Miren, si llegamos solo hasta ese nivel, créanme que vamos a crecer como nunca lo hemos imaginado. Por eso, fíjense, había una reunión, yo llegué tarde y estaban hablando justamente de esto. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero es la clave, está comprobado. Pues hay una iglesia en la India que de 700 es real. ¿Y cómo? Con formación de liderazgo. De 700 personas pasaron a 14,000. Entonces hay un método muy sencillo. Mira, están las 21 leyes y las 21 cualidades. Se estudia una ley, se estudia una cualidad, lo que más me llamó la atención o lo que más me impactó y cómo lo puedo aplicar en mi vida, y van relacionadas. Después siguen otros libros de formación de equipo, las 21 leyes incuestionables del trabajo en equipo y las 21 leyes incuestionables del jugador de equipo. Y vas estudiando eso, y créeme que con un grupo de trabajo se charla rico. Yo aprendo de lo que el otro dice, de las experiencias ajenas, etc. Y es espectacular. Eso es parte de lo que en esta consultoría se le podría llamar, se recomienda. Y lo mejor, que hay sustento bíblico, ya se lo voy a mostrar. Antes de pasar al sustento bíblico,
a mí me gustaron estas diferencias, que son líderes que forman seguidores y líderes que forman líderes. Los líderes que forman seguidores se sienten indispensables. Los líderes que forman líderes quieren ser sucedidos o reemplazados. Estos de acá se concentran en las debilidades, los de allá en las fortalezas. Estos de aquí forman el 20% del nivel más bajo. Aquellos forman el 20% del nivel más alto. Estos tratan a su gente por igual para ser justos, pobrecitos, tengo que ser justo. Mientras que aquellos tratan a sus líderes como individuos para causar impacto. Estos acumulan poder, aquellos entregan poder, delegan. Estos pasan tiempo con los demás, aquellos invierten tiempo con los demás. Estos crecen por adición, por suma, aquellos crecen por multiplicación. La iglesia de la India, Papa John's, y es formación de líder, puro formación de liderazgo, no es nada diferente. Estos solo impactan a quienes tocan personalmente, aquellos impactan a los que están mucho más allá de su alcance. Entonces, ¿qué es crecer por multiplicación? Aquí está la clave. El apóstol nos forma a nosotros y nosotros formamos líderes que forman líderes. Son distintos niveles, pero miren, tenemos el ejemplo más importante del mundo, Jesucristo. Jesucristo andaba con multitudes, pero formó solo a 12. ¿Y a dónde vamos hoy? Millones y millones y millones. Esa es la ley del crecimiento explosivo, demostración bíblica. El apóstol Pablo, se requiere de un líder para formar a un líder y se necesita un gran líder para formar a otro grupo de ellos. Él plantó iglesias en toda Asia Menor. La única forma en que pudo hacerlo fue seleccionando y preparando líderes para cada lugar. Adiestró pastores y líderes: Tito, Lucas, Apolos, Timoteo, Silas, Priscila y Aquila. Hechos 19:10 dice: en este formato alcanzaron a toda Asia. Con este formato, mira, con este formato alcanzaron a toda Asia en un periodo de 2 años corto. Lo dice Hechos, mira, Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, todo crece o decrece a causa de la formación de líderes. Es como, en vez de crecer por individuos, crecer por equipos. No crecer por individuos, crecer por equipos. Es más inteligente. Entonces, mira lo que dice él aquí al final. El personal determina el potencial de la organización, las relaciones determinan la moral de la organización, la estructura determina el tamaño de la organización, la visión determina la dirección de la organización y el liderazgo determina el buen éxito de la organización. Yo quiero terminar simplemente poniendo unas ideas aquí que ustedes me las van a decir. Quiero que pensemos por fuera de la caja. Pensemos por fuera de la caja. Ya saben cómo pensamos por fuera de la caja. Para poder saber y entender cómo podemos hacer crecer esta iglesia. Pero quiero que me digan ideas atrevidas. Mira, yo no me quiero detener en esto, pero por allá hicieron un experimento que se llama 333 y metieron en un cuarto a varias personas y dijeron: prohibido dar ideas negativas. Y el que dé ideas negativas, todo el mundo dice siguiente. Vamos a pensar con fe, vamos a ver cómo logramos. 333 porque consiguieron en cuestión de 3 días $3 millones y el otro 3 no me acuerdo por qué, pero fue un ejercicio cierto. Yo quiero que me den ideas y van a quedar aquí registradas. Ideas locas de cómo podemos hacer, aparte de la formación de liderazgo, o mejor dicho, aparte no, esa es la primera. Formar líderes de líderes, esa la pongo yo. Líderes de líderes. Y aquí un punto suspensivo porque líderes de líderes de líderes. Esa es una primera idea para hacer crecer la iglesia. Es más, yo les voy a poner aquí ideas para que ustedes se vayan animando. Una fiesta de la cosecha, otra vez invitando a José Ordóñez, como lo hicimos alguna vez, fuera de serie, y la misión es que cada uno traiga 5. José Ordóñez, fiesta de la cosecha. Otra idea que tengo por aquí: un concierto con Moisés Angulo e Isabela Fiorentino, promocionado por radio y redes sociales. Un concierto, ojo, promocionado por radio, redes sociales y televisión. ¿Por qué televisión no? ¿Por qué? En RCN lo promocionamos. Ahí es donde digo que pensemos fuera de la caja.
Mira que esto lo tenía anotado, yo no había escuchado eso. Viaje todos los líderes a un curso en Estados Unidos con John C. Maxwell y un congreso. Todos los líderes. Viaje y vamos a venir potencializados. Otro, bueno, ya era esta. Ahora sí, por favor, díganme. Prohibido las que les salga, díganme. Este es el ejercicio. Denme ideas, por favor. Denme ideas. Seminarios. Actualizaciones. Denme una idea loca. Yo quiero que me den ideas locas, atrevidas. Piensen y verá qué sale. ¿Y qué? Maratón evangelística. ¿Ah? Adelante. Bien, gracias. Adelante. Ustedes quieren buscar líderes, ¿cierto? Pero a veces menos es más. Aquí está buscando masas. Nosotros necesitamos volver a la iglesia primitiva, formar nuevamente desde las células, desde las casas, con nuestra familia, hablar en todo tiempo de la palabra y de lo bueno, lo misericordioso, porque cada uno somos un ejemplo de fe, somos un ejemplo de los milagros que Dios hace diariamente en nosotros. Entonces esa es la invitación realmente a formar líderes. Y un líder crea otro líder, forma otro líder. Y esa es la invitación que yo tengo hoy. Bueno, y es mi propuesta, no sé. Células nuevamente, brigadas a la gente que lo necesita. Ir con la palabra de Dios y con comida también, porque hay gente que está viviendo situaciones difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Y a veces tenemos que desprendernos de lo que tenemos para dar de eso que Dios nos ha dado a nosotros. Gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, un par de ideas más y cerramos. Gracias. Un par de ideas. Una idea loca, denme una idea loca. Atrevámonos a pensar. Una idea loca. Uy, encuentro de padres e hijos con Sisto Porra. ¿Viste? Padre, piensen en grande. Otra idea. Hijos, Sisto Porra. ¿Convención de hombres? ¿Qué más dijiste? Convención de hombres. Listo, una más y cerramos. ¿Una más? No me voy si no dice una más. Misiones, ¿ve? Misiones. Bueno, miren, somos los líderes llamados al crecimiento de nuestra iglesia. De corazón, los invito a que nos preocupemos por eso. Vuelvo y digo, este mensaje es para mí. El que quiera tomar algo de lo que se habló, bienvenido. Pero llegó la hora de despertar nuestro liderazgo, de navegar hacia nuestro próximo destino y que sea Dios ayudándonos en esta misión que tenemos. Nuestro apóstol tiene toda la razón. Él ha dicho, el crecimiento está en manos de ustedes. Él nos está entregando su liderazgo, su formación semanalmente. Hagamos nosotros lo nuestro. Démosle gracias a Dios por este momento. Padre Santo, gracias por este momento que nos permitiste compartir, Señor, entender muchas cosas, reflexionar sobre muchos aspectos, Señor, que como líderes necesitamos crecer, mejorar, complementarnos, Señor, y darle la máxima prioridad, darle el primer lugar a tu obra, Señor, que es lo más importante. Sabemos y confiamos que nos vamos equipados de aquí, Señor, y capacitados y con un incentivo para crecer y lograr las cosas que tú quieres que logremos para esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.